Hola, hoy vamos a ver algunos de los problemas que se nos presentan cuando tenemos que procesar elementos que se encuentran en una lista. Cuando estas listas son muy largas y el proceso es pesado, es donde aparecen muchas veces los problemas de performance. Supongan que nuestro programa tiene que ejecutar una tarea que llama a una función donde se procesan elementos de una lista. Esta tarea normalmente se procesa usando un hilo de ejecución que consume CPU, o dicho simplemente, consume capacidad del procesador. Si nosotros tuviéramos más procesadores, podríamos hacer que esa tarea, que puede durar mucho dependiendo de la cantidad de elementos de la lista y de lo pesado que sea procesar cada uno de esos elementos, entonces podríamos dividir la tarea en más de un proceso que abran distintos hilos de ejecución utilizando los procesadores que tenga la máquina de forma paralela, dividiendo esta tarea entre todos ellos. En teoría, el tiempo de ejecución de la tarea debería reducirse en función de la cantidad de hilos de ejecución o procesadores que estemos utilizando. Bien, tengo aquí una pequeña aplicación de consola que tiene una clase que realiza dos for. En esta clase tenemos básicamente, ahora voy a explicar mejor todo el código, pero tenemos un for donde ejecuta este loop n vueltas. Y después, usando la clase parallel, realiza lo mismo. La clase parallel, en el espacio de nombres de System Threading Task, lo que hace es abrir, sin que tengamos que realizar todo el proceso de manejo manual de hilos, es abrir una serie de hilos de ejecución. La cantidad de hilos de ejecución va a depender del tipo de procesador y de la cantidad de procesadores que tengamos en una máquina. La máquina que estoy utilizando es una máquina que tiene un procesador Intel, por lo tanto además tiene el hyperthreading. Es decir, además de hacer la ejecución, de separar la ejecución en los procesadores físicos, usa una lógica de administración de procesos que le permite abrir virtualmente más hilos. Pero eso lo maneja internamente. Nosotros simplemente le decimos que la aplicación se va a ejecutar o que el proceso se va a ejecutar en paralelo y le podemos decir inclusive hasta cuántos procesadores queremos que utilice nuestro proceso. Obviamente la cantidad máxima va a estar limitada, primero por la cantidad física de procesadores y después, en este caso, el hyperthreading va a hacer lo suyo con respecto a la administración de los mismos. Lo que hace nuestra aplicación es llamar dentro de la clase de prueba a una función loop que internamente ejecuta un proceso for monohilo, es decir, utilizando un solo procesador. Este bucle se ejecuta n veces cargando al CPU para simular la carga del procesador. Cuando termina, se le toma el tiempo y a continuación se ejecuta un bucle con la clase parallel, es decir, ejecutando ese for, pero abriendo multithreading, ejecutando el mismo, dividiendo la tarea en diversos hilos, al final de lo cual se toma el tiempo y finalmente se comparan los mismos. Volviendo al código, vamos a ver lo que vimos gráficamente. Esta clase de prueba tiene una función loop que básicamente hace lo siguiente. Tiene un for monohilo, es decir, el for tradicional, que llama a un proceso que carga la CPU. Ya vamos a ver ese proceso. Y después, por otro lado, tiene un parallel que hace un for multihilo, que es este. En cada caso, usamos la clase stopwatch de System Diagnostics para tomar el tiempo a cada uno de estos procesos, a este proceso y a este otro proceso. Y después tenemos código en estas regiones que lo que hace es imprimir en pantalla los resultados de la ejecución. Aquí al final y mientras tanto. No está bien poner estas regiones dentro de
un mismo bloque de código, pero yo las puse en este caso a los fines prácticos para simplificar la lectura del código. Antes de comenzar con la prueba, vamos a ver cómo simulamos la carga de los procesadores para hacer este ejemplo. Entonces, no voy a ejecutar la función de prueba, sino que lo que voy a hacer es un bucle infinito. Es decir, cuando yo ejecute este while, la máquina va a quedar permanentemente, en este caso haciendo nada, ningún proceso adentro de ese bloque, pero sí va a estar cargando ese procesador, ya que la ejecución no se detiene. Para ver cómo funciona un poco esto, vamos a abrir el administrador de tareas, vamos a abrir el monitor de recursos acá, y van a ver que esta máquina tiene 8 procesadores, ¿no? CPU 0 a CPU 7, acá está el consumo total de CPU en estas gráficas, y vamos a ejecutar la aplicación. Voy a acomodar un poco. Bueno, mi aplicación se llama Performance, así que voy a buscar aquí el proceso. Aquí está el proceso Performance. Y en este momento está consumiendo 0 CPU porque la aplicación está esperando que presione una tecla. Cuando presione la tecla, está en este punto. Cuando presione la tecla, va a ejecutar este bucle indefinidamente. Entonces, vamos a iniciarlo. Y acá vemos cómo la carga del procesador o de los procesadores empieza a subir. Ahora, si bien este programa es monohilo, ¿por qué se cargan de distinta manera todos los procesadores? Bien, una particularidad que tienen los procesadores Intel es el hyperthreading. El hyperthreading es un proceso interno que administra la carga de los procesadores. Entonces, si bien esta es una aplicación monohilo, como se ve acá, no estoy abriendo ningún nuevo thread particularmente, la carga se distribuye entre todos los procesadores o varios de ellos. Como es un solo hilo y esta máquina tiene 8 procesadores, estaríamos usando 1/8 de la capacidad de procesamiento, o sea, aproximadamente el 12%, que es lo que muestra aquí. 12% de la capacidad de procesamiento. Bien, vamos a detener la aplicación. Ahora van a ver cómo se liberan los procesadores, se tranquiliza el sistema. Y lo que voy a hacer es voy a crear este mismo bucle, pero dentro de un parallel for. El parallel for le vamos a pasar que inicie en 0, que tenga 1000 vueltas. Y aquí yo tengo la opción de decirle a esta clase en qué grado de paralelismo quiero, es decir, cuántos threads máximos quiero que abra. Si yo no pongo este argumento opcional, entonces Parallel va a abrir la máxima cantidad de threads que el sistema le permita. Pero vamos a poner aquí, por ahora, vamos a decirle Parallel Options que utilice un máximo grado de paralelismo de 4. Es decir, lo que yo quiero aquí es que me abra como máximo 4 hilos, 4 threads. Para y que voy a usar como índice tal que lo que vaya a hacer aquí adentro, que es ejecutar mi bucle infinito. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a abrir una máxima cantidad de 4 hilos y va a intentar ejecutar todo lo que esté aquí dentro en paralelo. Como yo tengo un bucle infinito, por cada hilo que abra se va a quedar bloqueado el programa aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar la aplicación. Aquí está, no está haciendo nada. Esperando que presione una tecla. Vamos a ver en el monitor de recursos. A buscar el proceso actual. Aquí está. Entonces está consumiendo 0 CPU porque está esperando que presione una tecla. Cuando yo arranque el
proceso del parallel for se va a abrir en 4 hilos como máximo y en teoría va a estar usando el 40%, perdón, el 50% de la capacidad de procesamiento, ya que estoy indicando que sean 4 hilos sobre 8 procesadores. Entonces, inicio y ahora vamos a ver cómo empieza a cargarse. Y ahí está, el 50%, 49-50% de uso de CPU. Y aquí se puede ver cómo ya la carga aumenta en los procesadores. Bien, vamos a parar y ahora vamos a cambiar y vamos a usar un máximo de 8. Es decir, en teoría estaría usando el 100% de la capacidad de procesamiento de la máquina. Si yo abriera más, se va a encargar el hyperthreading de administrar eso, pero no implica que necesariamente mejore, porque hyperthreading ya en esta instancia está haciendo lo suyo con la administración de los hilos. Entonces, vamos a ejecutar. A ver ahora qué pasa. Ahí tenemos la máquina está tranquila, con poco consumo. Vamos a buscar el proceso actual ahora, que está aquí. Y ahí lo tenemos ahora consumiendo 0% de CPU. Arrancamos y esto debería irse, en teoría, al 100%. Ahí está, cómo está subiendo el consumo en los procesadores. Sin embargo, no llega al 100%. ¿Esto por qué? Porque el sistema está reservando recursos para hacer otras cosas. Por ejemplo, yo estoy grabando este video ahora, estoy haciendo una serie de operaciones y todavía puedo hacerlo porque tengo libre un 10% de la capacidad de procesamiento de CPU. No estamos tomando en cuenta acá temas de memoria. Este es otro tema para considerar en el caso de performance. El video de hoy es para mostrar el consumo de CPU. Así que en este momento la aplicación se está adueñando, se quiere adueñar del 100% de la CPU, el sistema no lo deja. Es probable que en otros sistemas operativos ya se hubiera colgado la máquina con un proceso así. A mí me cuesta mover el mouse a veces y la máquina, bueno, empezó a calentar, encendió el ventilador, así que está empezando a tomar temperatura. Ahora, si detengo la aplicación, los procesadores deberían liberarse ahora y ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos controlando de alguna manera el uso de la CPU, estamos simulando carga. La idea de este video ahora es poder entender que el criterio a la hora de programar es muy importante con respecto al uso de los recursos, porque el consumo de los recursos hace que nuestra aplicación impacte directamente en la performance del sistema. Bien, ahora sí vamos a eliminar esta prueba y vamos a ver en nuestro ejemplo cómo cargamos a la CPU dándole un porcentaje de tiempo de ejecución. Es decir, lo que vamos a hacer acá es ejecutar cada bucle, pero la carga de la CPU va a estar limitada a un determinado tiempo. Es decir, estamos controlando, más allá del ejemplo que vimos antes, donde usábamos al 100% donde llevábamos al 100% la ejecución de cada thread, acá lo vamos a llevar a un porcentaje. Y para esto, la función, lo que tiene aquí, es esta función killCPU, que es básicamente el while sin hacer nada, pero que lo va a hacer durante un determinado tiempo que le pasamos como parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 100, que este es el tiempo en milisegundos en que va a ejecutar este while. Es decir, va a iniciar un cronómetro, va a ejecutar el while consumiendo al máximo el procesador, pero durante 100 milisegundos. Esto vendría a simular el procesamiento de uno de los elementos de una lista, por ejemplo. Entonces, el for lo que va a hacer es, va a ejecutar el killCPU, es decir, la función
que procesa o que simula el procesamiento que nosotros haríamos normalmente en un programa de un elemento de una lista. N veces, que es la cantidad de vueltas que ponemos aquí. Entonces aquí definimos la cantidad de vueltas y el tiempo de CPU. Y aquí estamos definiendo cuántos hilos o procesadores nosotros queremos utilizar. Lo que va a hacer la aplicación es va a imprimir en pantalla al principio cuál es la carga que le vamos a impactar al sistema. La carga, el porcentaje de CPU que vamos a consumir. La cantidad de hilos dividido la cantidad total de procesadores por 100. Bien, ejecutamos esto. Aquí está el cronómetro que inicia, aquí está el cronómetro que se detiene para el for. Y lo mismo, aquí está el cronómetro que inicia y aquí está el cronómetro que detiene para el parallel for. Es decir, llamamos exactamente al mismo proceso. Lo que hace además este ejemplo es, después de ir a procesar, pone un contador, es decir, imprime en pantalla el índice para mostrar que se está ejecutando. Es decir, por cada vuelta va a imprimir el número de vueltas, es decir, el número de llamadas a Kill CPU. Bien, para esta prueba vamos a hacer 500 vueltas y por cada vuelta el procesamiento va a durar 100 milisegundos. Arrancamos el programa y vamos a ver un poco qué pasa aquí. Acá tenemos, vamos a ver la performance. Vamos a buscar el proceso actual, es este, que ahora no está consumiendo CPU porque está en espera de una tecla. Vamos a arrancarlo y aquí dice, esta computadora tiene 8 procesadores. La aplicación estaría consumiendo un 100% de CPU, que saben que no es totalmente así porque el sistema se reserva su parte. Fíjense que en la primera parte que ejecutamos el for monohilo, sin embargo, no consumimos el 100%, consumimos un octavo de la capacidad de procesamiento, es decir, ese solo hilo estaría utilizando un solo procesador. Aquí se ve como la CPU, la 0 en este caso, que eligió el sistema, se está cargando al máximo con ese procesamiento. Ahora, cuando pasemos al parallel for, que ya tendría que estar por ejecutarse, la carga se va a distribuir, ahí está, entre los demás procesadores. Entonces aquí se ve cómo hubo un pico y cómo creció el procesamiento del parallel. Como resultado, lo que tenemos es que el tiempo del for fue de 50.064 milisegundos, es decir, tardó unos 50 segundos, mientras que el parallel tardó 7 segundos en procesar todo. Es decir, el parallel, en este caso, fue 7,11 veces más rápido. Una cosa a tener en consideración es que esta es la ejecución del for y se ve cómo se ejecuta uno a uno cada uno de los elementos, cada una de las llamadas. Ahora, en el parallel apareció completamente desordenado, porque justamente se abrió en una n cantidad de hilos, en este caso 8, vimos que fue al máximo, más los que maneja internamente el hyperthreading, y por eso todos los elementos de la lista se imprimieron de forma desordenada, porque el proceso se separó y fue devolviendo cada uno de los resultados a medida que terminaba la ejecución del procesamiento en la función killCPU. Bien, vamos a cambiar ahora un poco los parámetros, vamos a dejar 500 vueltas, pero el tiempo de procesamiento de cada elemento, que sería cada elemento de la lista, lo vamos a bajar a 10 milisegundos. Vamos a comparar los tiempos ahora. Ahí procesamos el for, sería el monohilo, y luego el parallel for. Ya no fue 7 veces más rápido, sino que fue unas 6 veces más rápido. El for tardó 5 segundos contra poco menos de un segundo del parallel for. Ahora vamos a poner
un mínimo tiempo de procesamiento, es decir, una operación muy rápida por cada elemento. Es decir, el procesamiento de cada elemento se va a realizar muy rápidamente. Es una operación relativamente chica por cada uno de ellos. Vamos a medir ahora a ver qué pasa. Fue muy rápido y lo que pasó es que el paralel fue 2,35 veces más lento. ¿Qué pasó aquí? Porque estamos haciendo dos procesos donde uno de ellos separa la operación en partes y la distribuye entre todos los procesadores, pero sin embargo no es más rápido. ¿Por qué pasa esto? Supongan que ustedes tienen una tarea de revisar 40 documentos. Esos 40 documentos les lleva a ustedes 1 minuto cada uno revisarlos. En total, utilizarían entonces unos 40 minutos para leer los 40 documentos. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera distribuir esa tarea entre más personas? Bueno, quizás me lleve 1 hora contactar a las personas o ir a buscar a las personas para que lean esos documentos. Consigo 4 personas, con lo cual divido la tarea en 10. El tiempo de cada uno de ellos va a ser mucho menor, pero me tomó más tiempo preparar todo esto. Es decir, el paralelismo tiene un costo de administración para el sistema. Y este costo de administración se paga especialmente cuando el tiempo de procesamiento es muy corto. Si nosotros aumentamos la cantidad de elementos, vamos a poner 50.000 elementos, si el tiempo de CPU sigue siendo mínimo, cuando ejecutemos esto, vamos a ver, acá tenemos una buena cantidad de elementos, sigue siendo el paralel más lento. Es decir, le cuesta más al programa administrar cada uno de esos threads que procesar cada elemento en sí. Entonces, de aquí surgen un par de cosas importantes. Primero, la aplicación tiene que estar bien programada para que las funciones sean lo más atómicas posible, es decir, el procesamiento de esos elementos se haga en un solo lugar. Esto no implica que ese procesamiento tenga que hacer otras llamadas. Sin embargo, es conveniente que tengamos bien acotado ese procesamiento para poder medirlo. Si el consumo de procesador es alto y la cantidad de elementos que tenemos que procesar es mucha, entonces conviene usar el paralelismo. Si el consumo de procesador es mínimo, entonces no conviene usar paralelismo. Pero bien, ¿cómo sabemos más a ciencia cierta cuándo usar paralelismo y cuándo no? Bueno, hay algunas herramientas, por ejemplo, en Visual Studio. Entonces, vamos a volver a poner esto en 100 vueltas para hacer una comprobación y con un consumo, con un tiempo de procesamiento de 100 milisegundos por vuelta. Entonces, vamos a probar la aplicación y vamos a ver aquí cuánto tiempo tarda cada uno de los procesos. Ahí está el for y el parallel. Entonces, el paralel fue, en este caso, unas 6 veces más rápido. Bien, ahora vamos a ejecutar este programa utilizando la herramienta del profiler para ver la performance. Entonces, desde Debug, Profiler, Performance Profiler, abrimos aquí podemos elegir para ver el uso de memoria, que es otro tema a ver, y el uso de CPU, que es el que nos interesa en este caso a nosotros. Ejecutamos directamente desde aquí y Visual Studio va a registrar cada uno de los procesos y le va a tomar el tiempo a cada uno de los procesos. Es decir, no tendríamos, como en este caso, que usar el cronómetro Stopwatch, sino que con esta herramienta ya podemos determinar mucho mejor los tiempos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Todo este tiempo, desde aquí hasta aquí,
fue el for. Y aquí vemos cada uno de los procesos, lo que consumió en porcentaje y en tiempo de CPU. Y aquí al final vemos el parallel for. Fíjense que el tiempo fue muchísimo menor. Habíamos visto que eran unas 6 veces más rápido. Pero el consumo de CPU es el mismo. Yo estimo que haciendo la integral de esta área contra la integral de esta deberían dar igual, en teoría. Pero además de esto, puedo entrar y ver más en detalle. Vamos a buscar acá el árbol de ejecución. Y por ejemplo, el loop este del test, cuando yo hago clic aquí que dice consumió un 70,39% del tiempo de ejecución, se lo llevó este proceso, fíjense que en el for, la función killCPU tardó unos 9 segundos. O sea, fue el 66,67% del procesamiento. Si yo miro en el parallel for, aquí, en el parallel, el tiempo fue de 4060 milisegundos. Entonces, con esta herramienta puedo analizar y determinar si me conviene usar, como en el caso de este ejemplo, el paralelismo o no. Por supuesto que es útil para muchísimas otras cosas también. Bueno, espero que este video sea de provecho y aquí hay que probar, practicar, hacer pruebas y bueno, cada problema de performance que tenemos es digno de su propio análisis, así que no hay recetas para todo. Que programen lindo y hasta la próxima.